David Chase es bastante conocido por ser alguien meticuloso y perfeccionista con sus proyectos. En donde más lo demostró fue en Los Soprano, un programa muy profundo y abarcador que realmente se adentra en las profundidades de la vida, las contradicciones de la humanidad, de que todo es una gran nada y de la regularidad de la vida. Y eso que no he mencionado la gran cantidad de simbolismos, metáforas y personajes memorables, aunque tengan pequeñas apariciones. Por eso en esta serie de videos mencionaré algunos detalles que no viste en los episodios de este maravilloso programa, y lo haré sin spoilers para hacer un tipo de guía si estás empezando a ver la serie. Así que bienvenidos a este video en donde diré 30 curiosidades o datos del primer episodio de la serie titulado Los Soprano, o mejor conocido como piloto. Como en muchos programas, el primer capítulo se filma mucho antes que el segundo. Por ejemplo, el rodaje de este episodio se filmó en el verano de 1997 y recién se retomó en el verano del año siguiente, y la serie finalmente se estrenaría en enero del 99, y en ese lapso entre el 97 y el 98 sucedieron bastantes cosas, y sé que dije que no iba a dar spoilers, pero lo que diré a continuación no sé si considerarlo como tal, ya que no arruina la serie para nada. Tiene que ver con actores que fueron considerados para otros papeles y ya. Uno de esos actores vendría siendo el padre Phil. En este capítulo lo interpreta Michael Santoro, pero en todos los episodios futuros es interpretado por Paul Schultz. Luego vemos a Dre DeMatteo como anfitriona, ya que como ven, no fue elegida para interpretar a la novia de Chris, Adriana La Cerva, hasta más tarde. También tenemos el caso de Silvio, que dicho sea de paso, fue el guitarrista de la banda E Street Band y de varias de las primeras bandas de Bruce Springsteen, y David Chase se interesó en él por su desempeño en el escenario y por su descendencia italiana. Pero mucho antes de que existiera Silvio, lo había considerado para Tony, pero mejor optó por crear el personaje de Silvio y dárselo a él. Pero bueno, en este capítulo interpreta a Silvio Dante, y por su pequeño diálogo entre él, Tony, Paulie y Pussy, sugiere que Silvio no es un gángster ni parte de la banda de Tony, sino un civil que se asocia con ellos. Sin embargo, en el segundo episodio queda firmemente establecido que Silvio es un hombre hecho y derecho en la banda de Tony. Por último, tenemos a la amante de Tony, Irina, que es interpretada por Siberia Federico, pero en los próximos capítulos, la actriz ucraniana Oksana Lada le dará vida a Irina. Sin embargo, los cambios de actores o personajes en todo ese año en el que no se filmó nada, no fue todo lo que pasó entre medio. La voz de James Gandolfini es claramente diferente en este primer episodio de lo que serían los siguientes. Después de este capítulo, Gandolfini contrató a un entrenador de dialecto para sonar más como un mafioso de Newark, Nueva Jersey. En el piloto, el acento de Jersey de Tony Soprano es mucho menos pronunciado que en su personaje final, habla más suavemente y en general parece ser un poco más amable. También es evidente que la actriz que interpreta a la hija de Tony, Meadow, es decir, Jamie Lynn Sigler, se operó la nariz y bajó un poco de peso. Esto lo podemos ver ya desde el segundo capítulo. Siguiendo con James Gandolfini, estuvo a punto de no ser Tony Soprano, ya que tenían considerado al actor Michael Rispoli, pero a pesar de que David Chase sintiera que ambos actores podían hacer un buen papel como Tony, Michael era una persona mucho más alegre que James, y David Chase sintió que los elementos de oscuridad personal serían una mejor fusión con el personaje de Tony. Pasó algo similar con el actor que le da vida a Junior, ya que el papel casi le llegó a Robert Loggia, quien había sido considerado seriamente para el papel. Para terminar con estos cambios que se hicieron en este periodo, acá a Tony lo retratan como jefe de la mafia, pero ya desde el episodio 2 nos damos cuenta de que no es el jefe. En el episodio, Tony y los demás se sientan afuera de una carnicería llamada Santanis, la cual es una carnicería real, pero poco después, los productores encontraron un local abandonado en Kearney, Nueva Jersey, y lo convirtieron en la carnicería ficticia Satriales y utilizaron ese sitio durante el resto de la serie, pero por error o por indiferencia, se incluye una imagen rápida de Satriales y no de Santanis en el montaje de apertura de este piloto,
como también se incluiría durante los siguientes 8 años de Los Soprano. Y la razón de por qué David Chase cambió el nombre a Satriales fue por honor a su primo. Hablando de la intro, la banda sonora de la serie estuvo a cargo de Alabama 3, que a pesar de su nombre, son en realidad británicos. El padre de uno de los miembros y colaborador ocasional en su música fue Bruce Reynolds, un conocido gángster londinense de la vida real famoso por el robo de 2 millones de libras de 1963. Al final de la intro, vemos que Tony está a punto de entrar a su casa, y por lo que vemos más adelante, es bastante lujosa tanto por fuera y por dentro, pero lo interesante es que este fue el único episodio en que las escenas filmadas en el interior de esta casa realmente fueron grabadas en la casa real que queda en Nueva Jersey, pero después de este episodio se construyó una réplica del interior de la casa y se utilizó para filmar el resto de la serie, y claramente se siguió usando la casa real, pero para grabar escenas del exterior, como el patio trasero y la entrada. Y con la casa de Livia, la madre de Tony, pasó algo similar. Para este capítulo se utilizó una casa real, pero para el resto de la serie se construyó una réplica, pero no la hicieron tan igual, porque en este capítulo la casa tiene la cocina a la izquierda de su comedor ubicada detrás de la escalera, mientras que en todos los demás episodios está ubicada directamente detrás del comedor en la parte trasera de la casa. Como se dijo antes, las tomas finales de la introducción llevan a Tony a la entrada de su lujosa casa, lo que nos da una pista de que la dimensión doméstica de la vida de este mafioso ocupará un lugar importante en su historia. A lo largo de la secuencia, James Gandolfini es capaz de proyectar una especie de confianza mundana y de astucia callejera. Este es un hombre que sabe de lo que va, no se deja engañar fácilmente, y eso es lo que hace que la intro sea tan sorprendente. Y luego de verla, probablemente esperaríamos que una serie sobre un mafioso poderoso comenzara ofreciéndonos alguna expresión narrativa y visual de su fuerza y poder. Podríamos haber predicho algo como el comienzo de El Padrino, en el que el jefe Vito Corleone concede poderosos favores a los invitados que asisten a la boda de su hija en su impresionante casa. Pero David Chase y compañía van en la dirección opuesta en su escena inicial. Reducen la escala, disminuyen a Tony, eliminan todo su sentido de poder y monumentalidad usando los planos. Y los episodios piloto suelen comenzar con un establishing shot que orienta inmediatamente al espectador. Aquí en cambio nos encontramos con un plano que desorienta. Tony parece un poco perplejo y el espectador comparte su confusión. No sabemos dónde está ni qué está haciendo allí. Además, este primer plano es bastante interesante. Tony está viendo esa estatua que tiene la doctora Melfi en la sala de espera y lo muestran entre sus piernas, representando entre comillas el nacimiento de Tony Soprano, ya que es literalmente su primera aparición. Y extrañamente cuando van al Bada Bing tenemos un plano similar, en donde las piernas de una stripper ocupan el encuadre de una manera similar a las piernas de la estatua en la escena inicial. El padre Phil le pregunta a Carmela qué piensa Tony acerca de Goodfellas, y es curioso, porque en esa película aparece la actriz que interpreta a la doctora Melfi. Asimismo, el actor de Christopher Moltisanti, Michael Imperioli y el de Paulie, Tony Sirico, también tienen un pequeño papel en la película. Además, después de que Chris le cuenta a Tony cómo podría participar en una película sobre su vida, Tony menciona a Henry Hill, un miembro de la mafia cuya vida es la base de Goodfellas. Y ahora que mencioné a Tony Sirico, él es el único miembro de la familia mafiosa de Tony que en realidad sí fue un mafioso, o al menos cooperó con ellos. Tony Sirico fue un socio de la familia criminal Colombo durante los años 60 y principios de los 70. Fue activo principalmente en los barrios de Brooklyn y demás. Tenía reputación de matón, ladrón y chofer ocasional de muchos mafiosos. Además, fue arrestado 28 veces, pero cambió su rumbo y llegó a la serie Los Soprano con la única condición de que su personaje nunca iba a ser un soplón. La amiga de Meadow, que está en la casa de Tony, se llama Hunter y en realidad es la hija de David Chase. Cuando Tony le cuenta su día a día a Melfi, una de las primeras tomas que tenemos es la de él acostado,
pero si se dan cuenta, las sábanas fueron puestas de manera intencional para que pareciera que Tony tiene 6 dedos. Se dice que cuando alguien tiene 6 dedos en la mano derecha es suerte. En cambio, cuando se tiene un dedo extra en la izquierda, representa mala suerte o mal agüero. Acá vemos que la tiene en la izquierda y con lo que le dice a Melfi, él siente que no tiene tanta suerte. Luego, le cuenta de cómo lidió con un supuesto conocido y en este montaje suena esta canción, de la cual David Chase se arrepiente de haber agregado. Esta fue la primera escena que James y Michael Imperioli grabaron juntos, pero fue un día difícil, ya que Imperioli estrelló este auto que conducía en la escena de persecución en coche con James de copiloto. Resultó que había mentido sobre su licencia de conducir por desesperación por conseguir el papel, y la escena requería que Imperioli maniobrara hábilmente el vehículo mientras recitaba sus líneas, algo que no pudo hacer dada su falta de experiencia como conductor. Pero lo bueno es que nadie salió herido y James Gandolfini se lo tomó con humor. Más adelante, Chris tiene que asesinar a Email, siendo esta la primera muerte del programa. Mientras Tony y Livia visitan el asilo de ancianos, de fondo se escucha como un grupo de ancianos está viendo los casos de Roxford de 1974 en la televisión. David Chase tuvo su gran oportunidad en la televisión como escritor de 19 episodios y productor de ese programa. Ya llegando al final del capítulo, se establece el uso de ediciones ingeniosas, irónicas o humorísticas. Por ejemplo, Tony está de buen humor afirmando que será un gran día y que nada puede salir mal, pero inmediatamente tenemos un corte hacia su amargada madre quejándose con Junior sobre su hijo. Otro ejemplo es este. Melfi le dice lo siguiente a Tony. Hope comes in many forms. Y más adelante, Tony le dice lo mismo a Artie, quien está angustiado por la pérdida de su restaurante. Hope comes in many forms. Absolutely. En esta escena en donde Tony y Chris hablan, hay un momento en donde Tony levanta a Chris bruscamente. Se supone que esto no estaba en el guión y fue improvisado por Gandolfini. Para terminar, James Gandolfini obtuvo la primera nominación al Emmy de su carrera por este episodio. Sometimes life is good. Gracias por llegar a este punto del video. Espero que les guste este formato y nos estamos viendo en próximos videos.